político. Bueno, nuevo lunes, nuevo pulso político y hoy vamos a seguir conversando de los temas que afectan tanto a nivel nacional como a nivel regional con las autoridades de la zona. Así que vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Félix González, diputado. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes allá? Bien, todo bien por acá, un poco helada la jornada. A partir de ayer ya comenzó un poco más el frío, pero creo que hoy durante todo el día no hemos sentido ese calorcito veraniego que venía hace unos días atrás, pero que ya al menos comienza a sentirse el cambio de estación acá en la región del Biobío. ¿Usted dónde está, diputado, en estos momentos? Acabo de llegar a Valparaíso porque nos citaron para ver la agenda de seguridad y desde mañana se va a ver una gran cantidad de proyectos que se estuvieron trabajando hoy día en comisiones y esperamos despacharlos al Senado entre mañana y pasado. Vamos a estar hablando de seguridad y medio ambiente, proyectos. ¿De qué índole se trata esto? Obviamente dejemos estos temas para conversarlos más adelante, pero al margen de esto, ¿de qué se está trabajando en el Congreso? Bueno, en esta semana, esta era una semana distrital, teníamos una agenda en el territorio y a propósito del lamentable homicidio de la carabinera acá en la quinta región, se nos propuso sesionar de manera extraordinaria y poder terminar proyectos que están en tramitación y que tienen que ver con mayores garantías para las policías. Hay otros proyectos que tienen que ver con migración. No todo está bien hecho, hay algunas cosas que nos parece que hay que corregirlas, pero es importante poder legislar con más agilidad, por eso se nos invitó. Paralelamente a eso, la agenda que había para la próxima semana, que tenía que ver una parte con seguridad y otra con la reforma a las pensiones, que está comenzando su tramitación en el Congreso y por supuesto es algo vital. Y hay otros proyectos de ley que en cada comisión se están revisando. Hay algunos que pueden tener bastante impacto en nuestra comunidad. Hay proyectos relacionados con medio ambiente, hay un proyecto para las energías renovables también, que está en tabla, así que es una amplia agenda. Normalmente hay muchos proyectos de ley que la gente no alcanza a ver por televisión porque se ven los que tienen más rating, pero hay muchas leyes que se tramitan y hay otras que están ingresadas, que son miles, y que están esperando también que haya voluntad política para poder tramitarlas. Bueno, y por eso también le aprovechamos de preguntar en qué está la situación del Congreso. Obviamente hay muchas instancias que se están generando, pero hay algunas que van ya al menos en su fase final y que ya comienza a tener su poder, o sea, se empieza a entrar ya a lo que tiene que ver con la legislación. Y justamente acerca de este tema se propuso, y bueno, ahora continuando también con lo que usted nos había señalado en materia de seguridad, porque se propuso un fast track legislativo en materia de seguridad y ahora con lo que lamentablemente ocurrió en Quilpué, ya comienza a llamar la atención de las autoridades de una forma lamentablemente negativa. ¿Cómo ha estado esta situación? Tengo entendido que ya al menos 15 proyectos se están comenzando a apurar para comenzar a salir, incluidos algunos que vamos a comentar más adelante, como por ejemplo la ley Naín. Entonces, ¿en qué está la situación? ¿Cómo está el proceso? Primero que todo, el proceso de los acuerdos. Ya se han presentado proyectos, pero ¿cómo van las conversaciones para que estos finalmente vean luz? Bueno, esos acuerdos que normalmente hace la derecha con el gobierno son acuerdos a los cuales no me invitan, ¿eh? Porque yo no estoy en el gobierno, mucho menos la derecha. Pero ¿y no lo invitan? ¿No está usted participado de nada de esto? De esas conversaciones entre el gobierno y la derecha yo no participo, no. Normalmente lo hacen representantes del gobierno, de los partidos de gobierno y los representantes de Chile Vamos. Esas negociaciones más finas tienen que responder lo quienes participaron de eso. Pero hay un debate que es público, que están las comisiones, que hay acta de ellos, y en esos debates es donde verdaderamente se está legislando. Y vemos que estaban anunciando mezclar la ley Naín con la ley Retamal, y hacer un proyecto de ley que creo que como técnica legislativa, ponerle discusión inmediata a un proyecto y el día anterior cambiarlo por completo no es muy sano. Yo creo que hay que tener tranquilidad, porque esto hay que hacerlo bien. Este no es una competencia entre la derecha y el gobierno y los independientes, sino que tenemos que legislar con responsabilidad. Aquí tienen que salir leyes que les sirvan a las policías, que les sirva
a la comunidad, y que tampoco se pase a algunos pueblos para el otro lado, que no sean proyectos de ley, como hemos visto algunas indicaciones en otros proyectos, que quieren autorizar a disparar a matar cuando alguien va arrancando. Hemos visto en Estados Unidos ese tipo de situación en donde se le invita a la persona a que se vaya y luego se le dispara por la espalda. Entonces no queremos tampoco tener una legislación que se preste para abuso, pero tiene que reforzar y verdaderamente servirle a las policías para poder actuar. Ahora, no todo tiene que ver con leyes, porque una de las cosas importantes que se ha hecho y que lo reconoció el general Yáñez, nosotros evidentemente también lo reconocemos, que el gobierno ha invertido más en Carabineros y ha equipado mejor a Carabineros. ¿Qué necesita Carabineros? Necesita mejor armamento y evidentemente una norma de uso de la fuerza que le permita enfrentarse a la delincuencia y que por otro lado resguarde a las personas que de manera pacífica salen a manifestar, porque la policía tiene también distintas funciones. Está la función de orden público, que tiene que ver con las protestas, en donde no queremos que se pongan a disparar, ¿no? Y está la función que tiene que ver con la criminalidad, y para eso existen las policías, ¿eh? Por algo las policías usan una pistola, ¿eh? Es para poder enfrentarse, y hoy día lamentablemente están en un desequilibrio de fuerza ante el crimen organizado, y por eso es que hay que reestudiar y yo nunca me he opuesto a eso, digamos, ¿eh? que ellos deben tener mayor capacidad de fuego, deben tener mejor comunicación, o sea, aparatos de comunicación eficientes, tienen que tener un sistema de comunicación entre ellos, entre los refuerzos que pudieran llegar a un operativo, tienen que tener blindaje, los vehículos y también ellos mismos, y eso, a diferencia del gobierno anterior, lo quiero decir, porque en la realidad el gobierno anterior se dedicó a comprar guanacos y zorrillos. Tenemos muchos guanacos blancos que están nuevitos, y el crimen organizado y la delincuencia no se combate con el guanaco. Eso es para orden público relacionado con las protestas, ¿no? Entonces, la gran inversión que hizo el gobierno Piñera fue mayoritariamente en represión, en escopeta antidisturbios, y ahora afortunadamente hay un enfoque distinto centrado la inversión pública en combatir la criminalidad, y eso es lo que esperamos que ocurra. Las leyes que haya que aprobar las vamos a aprobar sin esta irresponsabilidad de algunos que empiezan a meter indicaciones, como digo, para dar permiso libre para matar, así como si fuera en la agente 007, ¿no? Bueno, eso creo que es muy peligroso, y no estamos disponibles para quedar al arbitrio de los criterios, porque en Carabineros el uniforme no les da criterio. Hay carabineros con mucho criterio y carabineros con poco criterio, porque son personas, y como son personas, hay personas que a veces no toman las mejores decisiones, y por lo tanto tenemos que buscar ese equilibrio entre protegerlos, darles la posibilidad de enfrentarse a una criminalidad que es distinta a la que teníamos hace 10 o 15 años, sin facilitar los excesos, que creo que eso sería también malo para la comunidad. Bueno, ya había mencionado el tema de la ley Naín, que se trata de mezclar con esta ley Retamal. Recordemos esta ley Naín 2.0, que busca aumentar los castigos a estas personas que atenten contra la integridad física y también, obviamente, de las policías. Policías, Gendarmería, PDI, Carabineros, para dejar ahí aclararlo. Pero también aclaremos en qué consiste esto y en qué se ha estado trabajando con respecto a estas postulaciones de estos proyectos de ley y cuáles son los cambios, por ejemplo, que se haría. Usted nos hablaba de que trataron de hacer una mezcla de ambas leyes. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo también para que la gente en sus casas lo pueda entender? Bueno, esto es noticia en desarrollo porque lo acaban de anunciar, de que van a transformar en una indicación ley Retamal y la van a meter a la ley Naín. Yo no sé cómo lo van a lograr, ¿eh? Pero acá lo importante es que podamos tener una ley que sea coherente, como digo, que sea útil para combatir la delincuencia, y que además no sea una ley muy desproporcionada que dé paso al abuso policial. Hay que centrar bien las ideas.
Ahora, aumentar las penas para las agresiones, la verdad es que las penas ya son altas. Las penas ya son altas. Yo no sé si eso va a generar efectivamente un cambio en el comportamiento de quienes infringen las leyes todo el tiempo. Estamos hablando de personas que tienen un alto compromiso delictual, que ya han estado en la cárcel. Estoy hablando de las personas de los delitos que hemos visto y de los homicidios en Concepción y acá en la Quinta Región. Son personas que trafican armas, que trafican drogas. Entonces, cambiarle una pena que ya es alta y subirla un poco más, yo la verdad creo que a veces se peca, y sobre todo la derecha, de populismo penal, de decir, bueno, hay que subir las penas. Bueno, lo que pasa es que las penas ya están altas, si quiere las reestudiamos y las ajustamos. Pero lo que queremos es que haya un cambio en las conductas, y yo soy partidario de que las leyes lo que deben lograr es facilitar mecanismos de investigación para que no estén las policías deteniendo una vez, 2 veces, 7 veces, 10 veces a la misma persona. Y creo que eso le puede ayudar mucho más a las policías que subirle la pena a algo de 15 años a 17 años, 20 años, no sé. O sea, son penas que ya los delitos de homicidio tienen penas altas. Diputado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer estas leyes? ¿Dejar contentos a quienes buscan el populismo penal o que efectivamente les sirva a las policías para poder enfrentar el crimen? Diputado, se ha hablado mucho, sobre todo en estos proyectos y también durante las últimas semanas, prensa, fortalecimiento de la institución de Carabineros, también el respeto hacia las autoridades. Pero, ¿qué es lo que sucede con el dotamiento policial? Por ejemplo, nosotros en este mismo programa, bueno, en mensaje directo, pero en el mismo horario, hemos tenido la posibilidad de conversar con juntas de vecinos, juntas de vecinas. Por ejemplo, acá en el sector Plaza Perú nos comentaban que antes ellos al menos habían generado una instancia para tener un retén móvil que estaba de punto fijo. Ese retén móvil hoy en día está en la comisaría, pero está fuera de funcionamiento. Se han generado instancias, se han elevado solicitudes para que este vuelva a las calles, pero hay una falta ahí también con respecto a estos dispositivos, a estas herramientas que obviamente mantienen y ayudan al control en la seguridad en diferentes espacios. Por ejemplo, otro ejemplo claro, hoy en día en el centro de Concepción, las personas que tienen locales de abastecimiento están atendiendo a través de rejas luego de ciertos horarios debido a estos problemas de seguridad. ¿Cuál es la situación actual en materia de esto, de dotamiento policial, de que los carabineros y carabineras puedan salir a las calles o que tengan al menos los recursos y también los recursos humanos para poder cumplir con las demandas que están sucediendo hoy en día, no solo acá en la región del Biobío, sino que también allá en la capital y en diferentes puntos del país? ¿Se ha tratado, se ha hablado acerca de este problema que existe actualmente? Evidentemente que hay una brecha y que uno quisiera tener mayor dotación, ¿cierto? Y una dotación además con una preparación más larga que la que hoy día tienen, de acuerdo a las pautas que tienen de meses de preparación. A veces con 6 meses de preparación salen a la calle. Y por supuesto que cada comunidad y cada junta de vecinos quisiera tener un retén móvil en su barrio, pero creo que eso no es aplicable. Además, el patrullaje, los puntos fijos, no eliminan la delincuencia. Lo que hacen es desplazar la delincuencia hacia otro lugar. Y por eso es que no nos va a resolver el problema, sobre todo hoy día que tenemos una delincuencia, nosotros vemos en la ciudad de Concepción, que es muy distinta a la que había una década atrás. Es mucho más violenta. Hay muchos más homicidios, empezamos peligrosamente a acostumbrarnos a los homicidios, y es mucho más numerosa. Por eso yo insisto, lo que verdaderamente nos va a servir, el camino que tenemos que seguir, es fortalecer la investigación para que las policías, tanto investigaciones como carabineros, tengan prueba para que cuando atrapan a alguien, esa persona no salga en libertad. Porque ya sabemos que hay personas que tienen un prontuario y pueden tener 50 detenciones y están libres. Y si vemos a los asesinos de la Carabinero en la Quinta Región, uno de ellos se había arrancado de la cárcel y lo que sabemos hace muy poquito, de información nueva, es que hay un tercer detenido y ese detenido había sido indultado el año 2020 por Sebastián Piñera. Esa es la información que tenemos.
de medio serio. Entonces, si hay un cierto sentido de impunidad y Carabineros detiene a las personas, pero luego cuando la Fiscalía los lleva sin prueba o sin suficiente prueba a los tribunales no pueden, si no hay prueba, mandarlos presos, y los vuelven a detener al mes siguiente, y el mes siguiente, y el mes siguiente. Creo que esa es la cadena que tenemos que cortar. ¿Ha habido algún tipo de conversación con con el Poder Judicial al respecto de este tema? Sabemos que en Chile tenemos la separación de los poderes, entonces entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿han habido reuniones, ha habido algún tipo de conversación para poder generar cambios en esta materia? Bueno, muchas de estas leyes que tienen penas van en consulta a la Corte Suprema. La Corte Suprema también muchas veces se ha pronunciado. No es que existan reuniones, pero hay un diálogo permanente, incluso formal, de leyes que tienen que ir a la Corte Suprema para que se pronuncie. Pero el problema no está en los jueces, el problema está en cómo levantamos las pruebas para que quienes son detenidos y son culpables, porque también hay personas a veces detenidas que resultan inocentes, ¿no? Y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero hay personas que tienen un alto compromiso delictual, como digo, que tienen muchas detenciones y no tienen condena. O tienen condena, salen y vuelven a entrar. Entonces necesitamos cortar eso, y como digo, eso no tiene que ver con armamento. Claro, pero también, por ejemplo, hay un tema en el Poder Judicial debido a estas tramitaciones de estas mismas causas que a veces son distintas en sí, me refiero. Los jueces, al tener unas carpetas, un robo de un celular simple, lo empiezan a bajar y que a lo mejor no lleva la cantidad de prioridad que tiene otro tipo de delito. Y en esto también es un tema porque, claro, ellos están en libertad mientras dura la investigación, hasta obviamente bajo este tema de que todas las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario, que obviamente es algo que la gente también en sus casas lo tiene que saber. Uno tiene que juzgar a una persona sin que antes venga una condena. Entonces, ¿cuál es en este tema? También se ha hablado a futuro de estas situaciones que se viven. Por eso mencionaba el Poder Judicial, que obviamente esta puerta giratoria, como se le ha llamado durante el paso de los años, tiene varios factores, tiene varias aristas. Claro, los tribunales están atochados y ese también, tú tienes razón, ese es uno de los elementos que hace que la justicia sea un poco más lenta. Sin embargo, el Ministerio Público, ¿no?, la Fiscalía, es la que tiene la responsabilidad de presentar las querellas y de presentar las pruebas. Y las pruebas las presenta en función de lo que las policías les entregan, los quienes investigan a la Policía de Investigación y algunas unidades de Carabineros. Y esas unidades de Carabineros y esas unidades de la Policía de Investigaciones a veces no tienen las suficientes herramientas para investigar. Piensa tú que yo me reuní con la PDI regional y una de las cosas que ellos, no decir se quejan, pero que hacen notar es que para levantar el secreto bancario ellos tienen que pedir permiso a un tribunal. La Fiscalía tiene que pedir permiso para levantar el secreto bancario. Yo soy partidario de eliminar el secreto bancario, una cosa muy monstruosa, porque el secreto bancario de alguna manera le sirve a las grandes fortunas, ¿no? Pero también le sirve al narcotráfico, le sirve al crimen organizado, incluso a quienes hacen estafas telefónicas por montos pequeños. También esa información los bancos la tienen. Los bancos tienen, imagínate el alcalde de Torrealba, que tenía miles de millones, incluso en las paredes de una casa tenía metido billetes. Si no hubiera secreto bancario, eso no podría haber ocurrido. Los fraudes en el mismo Carabineros, los fraudes en el Ejército, los fraudes en la política, no se podrían generar si el secreto bancario no existiera. El secreto bancario tiene una dimensión que genera un manto de impunidad para una serie de delitos que tienen que ver con dinero. Hay algunos delitos que no tienen que ver con dinero, pero la gran mayoría, sobre todo los de estos crímenes que hemos visto, tienen que ver con cuestiones económicas. Entonces necesitamos también generar cambios legislativos, como yo insisto, para proteger a la policía, la ley de presupuesto para ponerle más recursos, no para comprar guanacos, porque con guanacos no lo vamos a resolver, sino que para comprar armamento, para comprar comunicaciones, para comprar vehículos. Pero eso tampoco va a ser suficiente si no tiene la herramienta de investigación, porque con la investigación se producen las condenas y con las condenas se reduce la cantidad de delitos.
Eso es muy distinto a tener una patrulla fuera de la casa o fuera del barrio de alguien y uno tiene una sensación de seguridad porque hay un red móvil por ahí. Pero lo que en realidad ocurre es que vamos a estar seguros mientras estemos ahí. La delincuencia se desplaza, ¿eh? No se inhibe porque haya patrullaje. Entonces, la sensación de seguridad es una cosa, pero la seguridad propiamente tal es algo bastante más complejo, pero que podemos alcanzarlo si tenemos voluntad y no nos centramos simplemente en el populismo penal, que a la derecha le gusta a veces, de decir vamos a subir las penas para esto, vamos a subir las penas para otro, como si eso fuera a resolver los problemas. Bueno, hay un tema también porque se ingresó un proyecto para sancionar estos delitos de cuello y corbata, como se denomina popularmente, pero claro, usted nos señalaba, si no hay la forma de investigar, poco y nada se podría hacer en ese sentido. Por ejemplo, también está el caso de Alberto Chan, que tenía estas estafas, que tenía su dinero y que finalmente, cuando llega esta notificación, traslada su dinero de sus cuentas porque, bueno, es así la situación del secreto bancario. Un tema que va a seguir dando de hablar, sobre todo porque el narcotráfico se está asentando en ciertos sectores de la región del Biobío. El crimen organizado, si bien al menos hasta ahora se ha mantenido dentro del estándar, pero es una realidad y hay que empezar a hacerle frente en el futuro y también empezar a planificar cómo va a ser el país. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Pulso Político. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hoy, en nuestro capítulo de teleentrevistas, estaremos con Cristian Bordón, experto en psicología neurolingüística. Vamos a estar hablando de los temas sobre los efectos, las lamentables consecuencias de las personas por los incendios forestales, cómo abordarlos, consejos y también autocríticas que debemos tener como sociedad. No se lo pierdan. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Justamente estamos en la estación Juan Pablo II aquí en San Pedro La Paz y claro, un complicado lunes. Y nosotros junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo queremos mostrarle también la situación de lo que ocurre acá. Aquí están siendo el centro también de descarga y de carga. Durante esta jornada se formó una mesa técnica liderada por la delegación presidencial de la región del Biobío para trabajar ante la llegada de las lluvias. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente. Porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Continuamos en este pulso político junto al diputado Félix González. Estuvimos hablando de seguridad pública, un tema que va a seguir dando que hablar, lamentablemente, con estos fallecimientos de los dos mártires de Carabineros, uno de la región del Biobío. El tema es clave para el futuro del país, pero algo clave, al menos para la región del Biobío, también tiene relación con el medio ambiente y los humedales. Tenemos humedales de diferente tipo, humedales urbanos, humedales que están cerca del mar, que están en sectores costeros. En ese sentido, nuestra flora, fauna y biodiversidad es privilegiada.
y queremos seguir conversando acerca de cómo se está cuidando, cómo se está legislando también en materia del respeto por los ecosistemas. Bueno, tenemos una ley de humedales que nos costó mucho sacarla porque teníamos del otro lado a la derecha y el gobierno de Piñera tratando de achicar esta ley de humedales y darle más garantía a las inmobiliarias. Logramos sacar una ley útil y sin embargo depende mucho de los municipios y del Ministerio de Medio Ambiente, así que presentamos junto con la exdiputada Patricia Rubio otro proyecto de ley de algo que habíamos perdido en las indicaciones para que la comunidad pueda presentar el expediente. En la comunidad hay muchos profesionales, muchas personas que tienen las capacidades para poder hacer los expedientes, los hacen. En el caso del humedal Paicaví, la comunidad ingresó un expediente al ministerio y se lo entregó al municipio. En el caso de Talcahuano pasó lo mismo, pero luego los municipios se retrasaron, y luego el ministerio se está retrasando más de la cuenta. Y mientras tanto estamos perdiendo humedal. El humedal Vasco da Gama sigue siendo rellenado por una familia que está ahí de manera ilegal y que cobra por recibir escombros. Así que a la gente que lleva escombros y a los camioneros que llevan escombros, quiero decirle que también son responsables de un daño ambiental y de un delito ambiental. Lo que falta es que haya fiscalización por parte de la superintendencia. Ya ha hecho el procedimiento, pero falta que el municipio vaya con la fuerza pública. Esto está ocurriendo día por día, semana por semana, y se siguen rellenando el humedal Vasco da Gama y en la comuna de Hualpén. Así que un llamado al municipio de Hualpén a actuar con más diligencia, y a las policías también que están muy cerca de ahí, tienen su cuartel ahí cerca del mall, esto está a pasos de eso, porque vamos a perderlo. El humedal Chimalfe, que es, la comunidad le cambió el nombre a una palabra mapuche que significa libélula, es un nombre muy hermoso, lo conocemos, nosotros siempre damos los dos nombres para que nadie se pierda. Ex humedal Vasco da Gama. Por otro lado está el humedal Paicaví, que está amenazado incluso por el Serviu, que está anunciando una carretera por ahí encima. Está amenazado por el señor Sáenz y su empresa Madesal, que cada cierto tiempo tenemos ahí algún conflicto ambiental con él y con ellos, en algún humedal o en algún lugar de nuestra región. Y no olvidemos el Santuario de la Naturaleza, Los Batros, Laguna Grande, que el municipio acaba de cortar cerca de 30 sauces, y también pajonales en el sector donde quieren poner las carpas para la competencia de remo, ¿no? Una competencia que quieren hacer sin evaluación ambiental. Nosotros hemos exigido, le hemos pedido al gobierno que está organizando y a la Federación de Remo que se sometan a evaluación ambiental para que se pueda resguardar un lugar que es un santuario de naturaleza de unas competencias que son, ahí están saliendo imágenes de los cisnes. Bueno, estas competencias son masivas, van a estar llenas de gente. Puede ser que tenga tanta gente por búnkers, ¿no? Y esa gente en el estadio se porta bien, no es problema, pero en los alrededores de la laguna, viendo una competencia, creo que va a ser un daño ambiental en una zona de anidación justo en octubre, en la época de reproducción, en el caso de los panamericanos. Entonces, tenemos leyes para defenderlos, pero falta la voluntad, especialmente de los municipios, porque no han colaborado mucho. Bueno, en eso, por ejemplo, incluso podemos hacer la similitud con lo que estábamos hablando anteriormente en la materia de seguridad. Este lamentable accidente con el cabo que falleció en Concepción estaba relacionado a una botillería. Más de 1000 botillerías acá en Concepción, y la fiscalización no se ha realizado. Estaba funcionando en horarios que no debía. Si es que el municipio no fiscaliza algo tan vital como un lugar donde, bueno, y también tan grande, porque son más de 1000, es imposible fiscalizarlas todas, aunque quisieran, son una cantidad enorme. ¿Cómo es también el proceso de fiscalización, y si es que los municipios, o se ha trabajado, por ejemplo, en conjunto con la Municipalidad de Hualpén, con la Municipalidad de Talcahuano, con la Municipalidad de San Pedro, para tener una específica para poder trabajar en estos temas? Bueno, la verdad es que creo que no es necesario hacer una mesa. Ellos tienen una obligación. Tienen la obligación de poner, así como tienen seguridad ciudadana, de poner gente a vigilar. Ellos tienen la atribución y la obligación, y tienen los recursos para hacerlo.
y no tienen tantos humedales. Y San Pedro de la Paz no tiene muchos santuarios de la naturaleza, tiene uno. Ahora, aquí sí hay que hacer una diferencia entre Concepción, Hualpén, que lo que falta es fiscalización en el caso de Hualpén. En el caso de Concepción sí ha habido reacción rápida cuando han querido pasar máquinas. Y en San Pedro de la Paz, derechamente el mismo municipio, o sea, la empresa Preserva es la que está cortando los árboles. Entonces, son calibres distintos de responsabilidad. Yo creo que lo que está haciendo el municipio y la falta de criterio por parte del propio alcalde de San Pedro de la Paz, lo quiero decir con claridad, el alcalde Guíñez no puede estar permitiendo ni instigando a cortar los árboles, ni autorizando tampoco, ¿no? Ni después diciendo, pucha, alguien se arrancó con los tarros y cortó los árboles. Qué sospechoso, o sea, somos tontos hasta las 12 nomás, pues. Es justo donde se quieren instalar las carpas y las instalaciones para los juegos. Ahí se cortaron los árboles y se cortó también pajonales, donde están las zonas de anidación. Nosotros lo que esperamos es que se reconozca que una gran riqueza de nuestra zona son los humedales, son las lagunas, el río Biobío, el bosque nativo que nos va quedando, y esa riqueza que tenemos dentro del área urbana es algo que tenemos que cuidar sí o sí. Aquí no hay medias tintas, ni veamos cómo se hacen, o lo cuidamos o lo perdemos. Y creo que los municipios, la gran mayoría no está dando el ancho para eso. Quiero agregar otro humedal más, el humedal Boca Maule, que fue el primero que se declaró en Coronel. Nosotros aplaudimos al municipio de Coronel por ser el primero en usar la ley de humedales y proteger el humedal Boca Maule. Pero lo están rellenando, alcalde. Vaya para allá, yo he ido, no tengo atribuciones para parar las máquinas, pero el municipio sí tiene. Así que tiene que ir y puede pedir la fuerza pública. Yo no puedo pedir como diputado la fuerza pública porque no tengo atribuciones, pero los municipios sí. Entonces, hagan las cosas que hay que hacer. ¿Sí? Estamos perdiendo. Y imágenes como la que estamos viendo, destrucción de humedales, tenemos por miles de rellenos y rellenos y rellenos de camiones y camiones y camiones que van a botar escombros en los humedales, como en el caso del humedal Vasco da Gama o en el caso del humedal en Coronel, ¿no? Entonces, bueno, como que ya basta, ¿no? Tenemos las leyes, ya no es cosa de legislación, esto tiene que ver con voluntad de si es importante o no es importante para estos alcaldes, son todos hombres, que no se están preocupando, así que, no sé, cumplan con sus funciones o hay que hacer un llamado a los concejales para que los acusen de abandono de deberes. Si bueno, es un deber protegerlo. Y en este tema también lo que está sucediendo con los Panamericanos y su realización en San Pedro de la Paz, específicamente con lo del remo. Usted mencionó esta evaluación de impacto ambiental. ¿Es necesaria esta evaluación en el sentido de que para que tenga un desarrollo y estar en un ambiente que convive un ecosistema, ¿es un requisito esta evaluación ambiental o solamente se puede solicitar o cuál es el proceso que tiene en relación con esto? O sea, por supuesto que es una obligación, sobre todo una obligación moral, porque ellos presentaron una pertinencia que es preguntar, ¿me someto o no me someto? El gobierno le preguntó al gobierno, ¿cierto? El ministerio, que es quien conduce esta corporación que va a hacer los juegos, le pregunta al CEA, que es el gobierno también, y el gobierno le dice al gobierno que no se preocupe, que no presente nada. Pero también se puede presentar de manera voluntaria. Y además, luego viene la Federación de Remo y dice, tengo dos competencias más. Tengo los prepanamericanos y tengo los sudamericanos. Entonces tenemos tres grandes competencias en el santuario de la naturaleza, en zonas de anidación, y en un lugar que tenemos que preservar. Entonces lo mínimo es que hagan una evaluación ambiental seria, completa, no solamente una solicitud de pertinencia donde describen cosas, pero no dicen que va a llegar un montón de público, y tampoco ninguna de esas dos pertinencias dicen que existe la otra competencia. O sea, aquí hay un fraccionamiento de las competencias. Cada una pregunta por separado. Pero son tres competencias y van a venir más. O sea, pueden haber 10 y todas por separado. Creo que lo serio acá y lo responsable es que se sometan a evaluación ambiental al menos. Yo hubiera esperado que no hiciera la competencia acá. A mí me encanta el deporte, a todos nos gusta el remo, es un hermoso deporte. Tener los panamericanos en Chile, perfecto. Pero ¿por qué lo hacen en un santuario de la naturaleza? Esa es la pregunta.
¿Por qué lo hacen en un santuario de la naturaleza donde hay tanta fauna y flora que tenemos que cuidar? En este sentido, también es señalar, por ejemplo, que la región del Biobío, específicamente hacia el sector costero, tiene mucha relación con respecto a estas aves que llegan de paso, que vienen, se trasladan en diferentes épocas del año. Y también lo que está sucediendo actualmente con la gripe aviar, algo que está en este momento, que es tangible, que afecta lamentablemente justo a estos animales en específico. Bueno, nosotros ya vamos culminando este pulso político de día lunes. Agradecerle, Félix, por estar con nosotros durante esta noche. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder plantear estos temas. Si es que hay algún tema, alguna mención que quiera realizarla, la puede hacer ahora cortito, sí, por favor. Bueno, muchas cosas, ¿no? Hacer un llamado a la gente a cuidar la naturaleza, cuidar lo que tenemos. Estamos en un contexto de la crisis climática, sequías, incendios, todo esto tiene que ver con crisis climática y eso nos obliga a cuidar lo que tenemos, ¿no? Nos obliga a cuidar el agua. Tenemos una crisis alimentaria en el mundo. Vean el precio de los alimentos como se han ido disparando por distintos factores, pero uno de esos factores es la crisis, es una escasez de alimentos. La gripe aviar también va a tener una repercusión, ya lo está teniendo en la disponibilidad de huevos, por ejemplo. Vayan a comprar y se van a dar cuenta cómo los temas ambientales son cuestiones para la revista científica, nos afecta y nos golpea en la vida diaria y en la supervivencia de nuestra civilización. Bueno, muchas gracias, diputados, que tengan una muy buena noche y que tengan también una muy buena semana. Y nosotros, como siempre, también les recordamos que pueden encontrar esta y toda nuestra programación en las multiplataformas de TVU. Que tengan una muy buena noche. Pulso Político.